Muy buenas noches. En nombre del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, les damos las gracias por su presencia a la conferencia Megaproyecto Ferroviario Bioceánico que une el puerto de Santos, San Paulo, Brasil, con el puerto de Hilo, Moquegua, Perú. Antes de dar inicio a la primera parte de este programa, permítanme saludar con un caluroso aplauso a nuestro expositor de esta noche, al ingeniero Douglas McLellan López. Aplausos, por favor. Gracias. Igualmente deseo saludar a quienes nos acompañan en la modalidad virtual a través de nuestra plataforma Zoom y por streaming en vivo a través de nuestras redes sociales. A todos los presentes, bienvenidos. Quisiera pedirles que por favor sus celulares lo puedan colocar en modo avión o vibrador a fin de no interrumpir con el proceso del evento. A continuación, y cumpliendo con lo establecido por el Instituto de Defensa Civil INDECI, se proyectará un video sobre las normas de seguridad en caso de sismo, el cual les pido su debida atención. Bienvenidos al Colegio de Ingenieros del Perú. Como ustedes bien saben, estamos preparándonos para una eventual ocurrencia de sismo en Lima. El colegio tiene dos estructuras, una moderna que queda en la parte posterior y otra tradicional de la época republicana en la cual nos encontramos en este momento. Debemos considerar que en la parte moderna existen 4 pisos con aulas de estudio. Los estudiantes de estos pisos y nosotros deberíamos afrontar un proceso de evacuación en caso de sismo de modo directo por las vías que indicamos. En primer lugar, son escalinatas de bajada hacia el primer piso y luego 2 rutas de evacuación hacia la parte delantera hasta llegar a la parte frontal de la avenida Arequipa. Durante la evacuación deberemos actuar con calma y serenidad. Las características de estas construcciones nos obligan necesariamente a evacuar, más aún si el sismo es de mayor proporción. Para concluir, debemos indicar que tenemos equipos de apoyo para la evacuación en caso de desastres y que debemos repetir los simulacros no solo aquí, sino en nuestros hogares. Muchas gracias. Ante cualquier emergencia, lo principal siempre será mantener la calma y cumplir con las normas de seguridad del lugar donde se encuentran, así como también ayudar a quien lo necesita. Muchas gracias por la atención. A continuación, leeré la reseña de la trayectoria profesional de nuestro expositor. El ingeniero Douglas McLellan es ingeniero mecánico metalúrgico por la Universidad de Río Grande do Sul, Brasil. Tiene una amplia experiencia en plantas de concentradoras de cobre, molibdeno, oro y plantas polimetálicas de plomo, plata, zinc y cobre. Ha realizado diseño de chancadoras, quijadas cónicas, molino de bolas y celdas de flotación. Respecto a su experiencia profesional, ha sido director de Elite Consulting, SAC, asesor de la gerencia en Mexicana de Cobre S.A. del Estado de Sonora, México, superintendente de planta concentradora de minerales de cobre en Tintaya S.A., asesor en el Congreso de la República, gerente de Crimar Industrial Perú, jefe de planta concentradora en Southern Perú Copper Corporation. Es expositor y conferencista y tiene en su haber publicaciones de libros y artículos para revistas como son Energía Minera y Construcción, en la cual es miembro del Consejo Editorial, Revista Mundo Minero, Guía de Materiales, Arquitectura, Construcción, Industrias y Minería y Revista de Geomimet de México. Por favor, recibamos con un caluroso aplauso al ingeniero Douglas McLellan. Buenas tardes a todos. Ese es el entero, ¿no? Sí. Ahora sí, ya caí. Bueno, sean todos bienvenidos. El interés que tienen por las partes ferroviarias sí, es muy necesaria e importante que nuestro país, el Perú, necesita trenes. ¿Y trenes cada vez para qué? Para poder trasladar, y también puertos, porque la carga de un tren, el mayor rendimiento y el mayor
ingreso de un tren es la carga. Pero también cuando es para exportación, tienen que ver, esas cargas deben estar directamente en los puertos, tanto para exportación como para importación. Pero nuestros puertos les falta completar, ampliar, se está ampliando los puertos. En el caso de Hilo, es muy importante lo que voy a explicarles, que se va a ampliar más. Y lo mismo Salaberry y Bayóvar. El otro tema que voy a tratar el 12 de diciembre, miércoles, va a ser el megaproyecto también ferroviario, pero a la vez también es un proyecto amazónico. ¿Por qué? Empieza el puerto de Bayóvar y va a ir hasta la parte directamente hasta cerca de Pucallpa, y de Pucallpa a lo que es Río Branco, Puerto Velho, son ciudades directamente brasileñas, hasta llegar al puerto de Santos. Y este que voy a tratar hoy es también megaproyecto, pero va a empezar el puerto de Santos. Es un puerto brasileño que trabaja 24 horas. Es un gran puerto, el puerto más grande que tiene Brasil. Trabaja 24 horas. Nuestros puertos lamentablemente todavía no tenemos esa demanda de carga. Entonces es necesario que ese puerto de Santos más grande va a salir de un terminal portuario de ahí y viene el tren pasa por toda la zona de Brasil, va a atravesar y ahí llega a Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, a Hilo. O sea, son 3.755 kilómetros. A la vez debe haber vía ferroviaria, debe haber vial paralela. Ya en la parte de Brasil ya existe ese tren. O sea, la red más grande que tiene Sudamérica es Brasil. Le sigue Argentina, le sigue México. Claro. Pero nosotros, ¿cuánto tenemos de longitud ferroviaria? Solamente 1.706 kilómetros. Esa es la longitud ferroviaria. Sí, ahora después va a presentarle directamente un cuadro donde ahí indican Uruguay. Es un país pequeño, 1.641 kilómetros de vía férrea. Y nosotros 1.700. Tenemos 100 kilómetros más que Uruguay. Eso no debemos aceptar. ¿Qué cosa? Desidia, descuido de todos los gobiernos. No se han preocupado ni de trenes ni de puertos. O sea, un país para que necesite avanzar y desarrollar, necesita de trenes y de puertos para poder importar y exportar. Y hay que tener cuidado. El país debe más exportar que importar. O por lo menos la cantidad de millones de dólares de exportación deben ser igual a la importación. Pero es mejor superar. Mientras un país más exporte en millones de dólares, esa relación menor de importación significa que es un país industrializado. Está avanzando en la parte de la industria. Pero ahora en un cuadro, más adelante lo van a ver y presenciar, es separado. Toda la exportación e importación que tiene Brasil, toda la exportación e importación que tiene el Perú, y toda la exportación e importación que tiene en 2 millones de dólares Bolivia. Claro, este megaproyecto que empieza del puerto de Santos en Brasil, sigue hasta cruza toda la parte brasileña, Campos, después viene a Puerto Juárez, y de Puerto Juárez va a lo que es directamente Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra para a Cochabamba, y de Cochabamba va a Hilo. Hilo va a ser un puerto realmente importante, pero lo voy a explicar bien detalladamente, necesita ampliar, modificar, modernizar para que pueda atender esa carga. Específicamente quiere
el acuerdo que ha tenido, y también lo voy a explicar. El 18 de septiembre pues, asistió el presidente Vizcarra, juntamente con el presidente Evo Morales, en Cobija, la parte norte, la selva de boliviana, y allá asistieron a una reunión, tanto ministros como todo su cuerpo, para atender, y él se comprometió, el actual presidente Martín Vizcarra, a ampliar y poder modernizar el puerto de Hilo, para poder atender la carga que vamos a tener. Bueno, acá, ¿por qué pongo cuenca amazónica? Como pueden ver, porque el río Amazonas está en el Perú y está en Brasil. Es el granero del mundo, porque la soya que se cultiva en Brasil se entrega al Asia del Pacífico. Ya entonces, pero ¿cómo lo hacen? Bayobar, está fosfatos de Bayobar. ¿Qué cosa es el fosfato? Es prácticamente un abono, pero roca fosfórica. Entonces, para producir por hectárea más soya, los brasileños ingresan el fosfato. Y entonces producen por hectárea cultivada más frijol soya, el frijolito soya. Y ese lo envían a China, a India, los países del Asia-Pacífico. Esa es la cuenca asiática. Entonces, de la cuenca amazónica, que la tiene Perú y Brasil, van a ir a la cuenca asiática del Pacífico, APEC. Entonces, debemos cultivar y proteger esa Amazonía nuestra, pero también ha sido otra vez abandonada. No ha dado el verdadero cuidado y verdadera preocupación por la selva, a pesar de que hay cantidad de agua que tiene la selva para producir centrales hidráulicas en varios puntos de la zona de la selva y producir energía para abaratar cada vez más ese costo de producción de energía. Entonces, por eso pongo acá cuenca amazónica. Como pueden ver ahí está un tren y eso cruza pues parte de la selva. Ahora acá, directamente, este es el Océano Atlántico, acá está Puerto de Santos, a Campo Grande, Puerto Juárez, que es frontera con Bolivia y Brasil. Después va a Santa Cruz, Cochabamba y acá a Hilo. Entonces, esto tiene este recorrido 3.755 kilómetros. Tren que va a estar a 160 kilómetros para pasajeros y 100 kilómetros para transporte de carga. Siempre al transporte de carga se disminuye la velocidad. O sea, tiene un tren que va a correr a 100 en la misma vía, a diferente hora, puede lanzarse una determinada hora y sale un tren puramente de carga que va a esa velocidad, a 160 kilómetros por hora. Después de 2 horas va el otro que ya carga, porque la carga demora para cargar el tren, los vagones. Entonces, después, acá está el costo, es de 10.000 a 12.000 millones de dólares, es el costo. Los gobiernos, dice ahí, de Bolivia, de Perú y Paraguay, Argentina y Uruguay, acordaron crear una secretaría técnica que va a estar en Cochabamba. Es decir, ¿por qué? Reunirse todo ese grupo para tratar de acelerar este proyecto. Ya tiene toda la parte de financiación por China, pero también está interesado Alemania, Suiza, y quiere aportar Suiza también para el desarrollo de este proyecto. Los presidentes de Perú, bueno, el que fue presidente Pedro Pablo Kuczynski y Evo Morales, ratificaron en una reunión que hubo posterior en Arequipa su compromiso con el tren ferroviario bioceánico, un proyecto que pretende unir por vía férrea el puerto brasileño de Santos con el puerto peruano de Hilo, a través de Bolivia, dando así a Brasil una salida al Pacífico para grandes volúmenes de carga.
Se trata de un trayecto ferroviario de 3.755 kilómetros a través de Sudamérica que puede reducir hasta 25 días de transporte entre Brasil y China. ¿Por qué? De hilo son 15.000 kilómetros en una forma más corta. De hilo del punto a llegar a Asia es 15.000 kilómetros. Saliendo un barco de Puerto de Santos, pero no entrando por hilo, demoraría, es 23.000 kilómetros. Hay una diferencia de 8.000 kilómetros. Eso en transporte marítimo es mucho costo y no justifica. Por eso el interés que tiene que ser por el puerto de Hilo. Por la cercanía, se daría la parte de la distancia más corta. Exactamente esto pueden ver de ahí, Puerto de Santos, está bastante claro acá. Acá va Santa Cruz de la Sierra, acá Puerto Juárez, acá Cochabamba y acá está Hilo. Ya, pero acá, Sudamérica, acuérdense, la gran mayoría de ustedes, son 10 países que tiene Sudamérica. Y las Guayanas, holandesa, inglesa y francesa, ¿no? Entonces, pero también acá abajo está Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay. Es que Uruguay, para sacar sus productos, si fuera de ahí cerca de Buenos Aires, demandaría mucho costo, tiene que dar mucha vuelta, muchos kilómetros. Le conviene más a Uruguay, a Paraguay, irse a Hilo. Y de Hilo son 15.000 kilómetros hasta la parte del Asia. Por eso es que baja costos y es más rápido. Aparte, un tren carga 7.000, 9.000, 10.000 toneladas de carga, un solo tren. Entonces, eso hace que dinamice nuestra producción, sea en todo aspecto. Nosotros tenemos en esta zona también acá 7 países, 3 que son directamente beneficiados, Perú, Bolivia y Brasil, y acá Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Total 4 más 3, son 7 países. Solo queda libre Ecuador, Colombia y Venezuela, y las Guayanas. Entonces, ¿por qué este punto? Este punto es de Sudamérica, se puede decir central. Acá en Bolivia hay estaño, hay minerales, hay también gas, hay petróleo, hay litio, y acá también hay litio, y nosotros tenemos litio en Macusani, hemos encontrado un gran manto de litio también en el Perú. Entonces, eso está centralizado. ¿Qué se produce en el Perú? Minerales. Lo que paga la Cuajón en Quellaveco, ahora Anglo American va a producir ahí en Quellaveco, todo eso está acá cerca. Entonces, y Brasil también tiene acá un gran desarrollo industrial, es la 6ª economía del mundo, Brasil. ¿Cuánto es? 208 millones de habitantes tiene Brasil. 208 millones de habitantes. Y precisamente el puerto de Santos está en São Paulo, el estado más desarrollado de Brasil, como también el otro estado, Minas Gerais. Bueno, por eso es la importancia de este proyecto, porque prácticamente 7 países van a tener que intervenir. ¿Por qué Argentina? Tiene trenes, y estos trenes de argentinos, General Belgrano, tienen nombres de generales, entran a Bolivia, acá. La misma trocha, la misma de vía 1.600 milímetros, entonces ingresa. Paraguay también, pero tiene interés ahora Uruguay, ya han hecho un acuerdo. Chile siendo un país cercano a nosotros, tiene de longitud ferroviaria 8.688 kilómetros. Chile, ¿cuánto tiene Cuba, que es una isla? 4.900 kilómetros de vía férrea, Cuba. Bolivia tiene 2.460. ¿Y nosotros cuánto tenemos? 1.706. O sea, ¿por qué ese abandono no ha habido después de todos los gobiernos que han pasado? No se han preocupado por los trenes. Entonces, yo he dado otra conferencia anterior, un tren que va de Lima hasta la parte de Tumbes, tren costero norte, o tren sudamericano norte, panamericano norte, perdón. Y ya en la parte del sur, también tren panamericano sur o costero sur, de Lima hasta Tacna. Pero después van a ver un tren a 160 kilómetros, saliendo de parte de Lima, el tren costero sur,
llegaría, dependiendo de la velocidad, entre 160 a 200 kilómetros, podría llegar a Ica en 5 horas o 6 y a Tacna en 10 horas o 8, dependiendo de la velocidad. Entonces, más o menos se figuran Oltursa, Texa y todas las empresas cuánto tiempo demoran. Es tiempo de pérdida, que la gente se transporta y con peligro de vida, de accidente. Entonces, necesitamos hasta la línea aérea, demora 1 hora y 15 minutos una línea aérea, pero para salir del aeropuerto demora a veces 1 hora o 3/4 de hora, o 1 hora más. Y llegando al aeropuerto de Tacna también necesitamos otra hora para recogerlos. Y ahí hay una pérdida más grande, con un costo de pasaje mayor. Bolivia y Paraguay dejarán de utilizar para sus exportaciones e importaciones los puertos de Arica, Antofagasta e Iquique en Chile. O sea, en vez de, y eso parte Bolivia, el presidente Evo Morales, que es la 4ª vez presidente, a pesar de tener poca instrucción, pero tiene una gran habilidad mental. Él nomás tiene primaria, educación primaria, Evo Morales. Está estudiando en el Palacio de Gobierno de Bolivia, secundaria. Entonces, pero ojalá hubieran, lo que pasa, la única diferencia es que Evo Morales quiere a Bolivia, ama a Bolivia. Acá necesitamos que la gente que sea encargada también ame al Perú, quiera al Perú. El proyecto consiste en construir un corredor, El proyecto consiste en construir un corredor ferroviario bioceánico de 3.755 kilómetros de longitud, conocido como Tren Bioceánico, y uniría el puerto de Santos en el Océano Atlántico en Brasil con el puerto de Hilo del Océano Pacífico, pasando por Bolivia, por la ciudad de Santa Cruz, Cochabamba, Porto Suárez, límite fronterizo de Brasil y Bolivia, y Campo Grande en Brasil. Los trenes correrán a una velocidad de 160 kilómetros por hora para transportar pasajeros y de 100 kilómetros por hora para transporte de carga. ¿Por qué se diferencia? En un tren que vaya a una velocidad de 160 kilómetros, se arranca primero. Después de 2 o 3 horas pasa el otro tren, que va a ir a 120, 100 kilómetros por hora. Demora para cargar y la carga es más, por seguridad, el tren de carga disminuye la velocidad. O es un tren que tiene otra velocidad. ¿Ves? En la misma vía. No juntos, sino a distancia se lanza el primero antes 3 horas y después el otro, después de 3 horas. Este proyecto fortalecería la integración sudamericana y propiciaría el tráfico comercial de la cuenca amazónica con la cuenca asiática del Pacífico, APE, y el respaldo de la UNASUR. Claro, ¿por qué integración sudamericana? Son 7 países de Sudamérica que se van a ser beneficiados, van a producir más con mayor rapidez. En cambio, un transporte a diésel, hidrocarburos, petróleo, demora. 1 tonelada tiene un alto costo de transporte, por transporte. Esta vía férrea bioceánica constituye una integración continental entre Brasil, Bolivia y Perú para las exportaciones de Sudamérica a la cuenca asiática del Pacífico. ¿Por qué la cuenca asiática del Pacífico? Es la mitad del mundo. Todo el mundo son 9.000 millones de habitantes. 4.500 millones están en China con 1.500 millones. La India con 1.200 millones. Indonesia, Australia, todas esas zonas de Asia son... Y eso acá en el segundo piso hay una oficina de APE. Eso ha puesto el presidente del Consejo Nacional. Y vienen de diversos países y acá somos recién, desde 2 meses atrás, no somos no solo observadores, sino somos como miembros al APEC, el Perú, a voto y directamente mayor peso. Chile ya tenía más tiempo, pero nosotros hace 2 meses somos miembros con voz y voto. Bueno, en el 2014 China, Brasil y Perú firmaron un memorándum de entendimiento
para realizar estudios sobre la viabilidad de la línea férrea bioceánica sudamericana. Acá es una vista donde pueden apreciarse, este es un terminal directamente ferroviario, como tiene en el caso de Buenos Aires, tiene Constitución, un terminal, y Retiro otro. Retiro es una terminal donde van los que van al interior de Argentina. Y acá lo mismo, es un gran terminal que debe tener, ya tiene Santos, nos faltaría ese terminal en el puerto de Hilo. China, el gigante asiático, ha mostrado especial interés en financiar el megaproyecto ferroviario a fin de reducir los costos logísticos de las exportaciones e importaciones sudamericanas. Claro, China quiere invertir, pero ¿por qué invierte? Porque le va a convenir a China. Va a bajar los costos de sus productos y va a la vez meter mayor cantidad de productos más rápido. El frijol soya, como digo, perdón, el frijol soya brasileño que utiliza el fosfato de Bayobar o roca fosfórica está en Piura, Bayobar, para obtener una mayor producción agrícola por hectárea cultivada. Entonces, ¿quién tiene la empresa más grande? Compañía Vale del Río 12, que acá en el Perú se llama Mixquichilca Perú. Construyó una planta de 800 millones de dólares para fosfatos Bayobar. Ha construido una segunda planta de 800 millones. Va a producir más fosfato para que ingrese a Brasil y pueda cultivar más soya para venderle a la India, a China. Entonces, eso es la habilidad. Nosotros debemos también poner una parte de esta soya, de este fosfato, para producir otros productos en la agricultura nuestra. Este tren ferroviario bioceánico que unirá al Océano Atlántico y Océano Pacífico atravesando Perú, Bolivia y Brasil. El megaproyecto ferroviario busca la integración comercial entre Brasil, Bolivia y Perú a través de una red ferroviaria sudamericana. Debemos tener una malla ferroviaria. Malla ferroviaria, tres trenes longitudinales que crucen de la parte norte, centro y sur del Perú, costa, sierra y selva, y después transversales, para poder tener más importante y transportarse más barato, más cómodo y aparte más rápido, y los productos bajarían de costo. Un vehículo a diésel con hidrocarburos demora y el costo de transporte es alto, el flete. Bueno, acá también es una vista muy general de lo que ya han apreciado, ¿no? Todo el recorrido y los beneficiados 3 países, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. 7 países, prácticamente es una integración sudamericana e importante para toda Sudamérica. Las embajadas de Bolivia y Brasil coincidieron en que el proyecto de tren bioceánico que los unirá con Perú es una de las alternativas para su desarrollo de sus exportaciones e importaciones. Jorge Manrico, de la Embajada de Bolivia, afirmó que la iniciativa que impulsó el gobierno regional de Moquegua es la alternativa más viable para el comercio, porque es la salida de sus exportaciones e ingreso de sus importaciones a Bolivia. Claro, antes era el presidente regional Martín Vizcarra en Moquegua. Él empezó este megaproyecto de Brasil, Bolivia y Perú. En Bolivia se exportará materia prima como gas, petróleo, estaño, plata, oro, litio, productos mineros, agropecuarios y forestales. Requiere un sistema de transportes que pueda facilitar el proceso de intercambio internacional. Entonces, es necesario, para Bolivia, esta vía le va a sacar de ese país mediterráneo y va a sacar los productos más rápido y en mayor cantidad y mayor volumen. Acá también es otra vista donde se ve las ciudades bolivianas y la parte final de acá de Argentina, y acá está parte de Perú, incluyendo nosotros vamos a pensar Hilo, Matarani y Mollendo también, pero también necesitan desarrollar más los puertos peruanos al sur, como es el puerto de Hilo, que después lo voy a explicar más adelante, Matarani y también Mollendo. Bolivia tiene 2 sistemas ferroviarios, la red andina y la red oriental.
son dos que no estaban independientes. O sea, no que ahora el gobierno de Bolivia las ha hecho unir y como tienen una troncha de 1.600, va a ser una sola vía, considerando todo lo que va a pasar con el tren bioceánico que es de Brasil, Bolivia y Perú. En Bolivia, sus vías férreas se mantienen en trocha métrica de 1.600 milímetros en toda su extensión, lo cual permite la interconexión con Brasil y Argentina por la parte oriental y con Chile, Argentina y Paraguay por la parte occidental. Quiere el gobierno boliviano trabajar y contar con una sola red ferroviaria y poder unir todo el país boliviano. Lógicamente, ¿para qué tener dos redes? Va a ser una sola red. La carga ferroviaria actual de Bolivia supera las 80.000 toneladas métricas por año, lo cual es suficiente para poder trasladar el volumen que actualmente exporta Bolivia y teniendo en cuenta los nuevos yacimientos de hierro que tiene, sal, litio, estaño, cemento, zinc, refinado, que a corto plazo derivarán en exportaciones e importaciones de Bolivia. Ellos tienen una planta de cemento más grande, como 9.000 toneladas para producir por día. Una planta que ha ganado la licitación en Bolivia, una gran empresa francesa de cemento. Tienen ahora una empresa que produce cemento en Bolivia muy grande. Y aparte, dos refinerías de zinc, en Oruro y otra en Potosí, de 230 millones de dólares de inversión ha habido. Acá también no está muy claro, pero también es lo mismo, eso es todo el recorrido del tren hasta Puerto de Santos y hasta Puerto de Hilo. El Puerto de Hilo, Perú, es la nueva salida de todas las exportaciones e importaciones de Bolivia, Paraguay y Uruguay, porque es más corto, es más económico para Uruguay y Paraguay. Aparte, Paraguay tiene trenes, Argentina también, que entran a la red boliviana y entrarían en esa red. Bolivia dejará de utilizar el puerto de Arica, Antofagasta e Iquique en Chile. Este megaproyecto del corredor ferroviario bioceánico apunta a exportar el 100% de la carga boliviana que sale por el norte de Chile, Arica, Antofagasta e Iquique, por el puerto peruano de Hilo, en Moquegua, Matarani y Mollendo, en el Océano Pacífico. La producción boliviana de exportación e importación con la ejecución de este megaproyecto bioceánico ferroviario se realizará un cambio en el mapa económico de Sudamérica y se va a potenciar y repotenciar el sur del Perú, afirmó el viceministro de Transporte de Bolivia, Ariel Cortés. Entonces, el Perú se va a beneficiar, Bolivia también porque va a sacar más productos y Brasil también porque va a sacar sus productos por esa zona a menor costo y en mayor cantidad. Acá les explicaba anteriormente, es una tabla que es del 2007. Argentina tenía eso, ya esto lo ha superado Brasil, ya ocupa al revés, Argentina queda como 2, México tiene 17.000, pero también ya ha superado, pero acá lo que quiero ver es, céntrense a Chile, Cuba, Bolivia, Perú y Uruguay. ¿Cuánto tiene Chile? 8.688 kilómetros de vía férrea. ¿Cuánto tiene Cuba, que es una isla? 4.904 kilómetros de vía férrea. Cuba, isla. Bolivia, 2.438 kilómetros de vía férrea. Perú, 1.720 kilómetros. Uruguay, 1.641. Diferencia de 100 kilómetros de vía férrea con Uruguay. No puede ser. Pues ningún gobierno se ha preocupado de crear más vías férreas. Y nuestro país es grande, un litoral largo que necesita trenes para poder desarrollar mejor y poder los productos, poder llegar a producir más a menor costo. Y las personas que van a recibir esos productos van a tener un menor costo de aprovechamiento y no tanto tiempo que se demora con hidrocarburos y demora la demanda y el costo de ese flete. Entonces, más o menos ustedes vean, como les repito, esto es importante, céntrense bien aquí.
Chile, 8.600, 8 veces casi. Acá Bolivia, 2 veces y media. Y acá casi 5. Es posible. Y este país, que es pequeño, porque es el más pequeño de Sudamérica, 1.641 kilómetros de vía férrea. No puede ser, pues. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ha colocado 6.8 millones de dólares para los que es proyectos estratégicos para preinversión, para calcular exactamente con empresas de alta categoría toda la parte, lo que sea viable y del proyecto, ¿no? Se calcula una inversión similar a Canal de Panamá. El megaproyecto se estima que costará unos 12.000 millones de dólares, entre 10.000 a 12.000 millones de dólares. El plan consiste en la construcción de un ferrocarril que unirá las redes oriental y andina de Bolivia en una sola. Mejorará y modernizará todo ese tramo de 1.700 kilómetros de longitud desde la frontera con Brasil hasta llegar al puerto de Hilo. El megaproyecto ferroviario es muy ambicioso y se ha tomado la decisión del gobierno de Bolivia al más alto nivel de que el puerto de exportación e importación de Bolivia será por los puertos peruanos de Hilo, Matarani y Mollendo en el Océano Pacífico. Pero si ustedes visitan el puerto de Mollendo, el puerto de Matarani, pero el puerto de Mollendo necesita más inversión todavía, necesita más ampliación y modernización, y lo podemos hacer, porque es un buen puerto. Si se ven todos los rezagos de la guerra con Chile, ahí en el puerto de Mollendo, hay una locomotora de esa época, lo pueden presenciar, cómo quemaron esa zona del puerto de Mollendo. Entonces, aparte también, el otro lado, Hilo, tiene 2 puertos, el puerto de Sauder, la empresa norteamericana Sauder, ahora mexicana, y el otro puerto de Napo, está en Hilo. 300 millones de dólares se va a invertir ahí para que tenga capacidad y pueda captar más tonelaje de lo que pasa a Arica, a todos los puertos de Chile, son 3, Arica, Antofagasta y Iquique, por Hilo, y por Matarani van a pasar, y por Mollendo. Pero debemos tener capacidad mejor, puertos más, diques de abrigo para poder mejorar la atención a los barcos. El megaproyecto biocénico ferroviario de Perú, Bolivia y Brasil es vial, o sea, carretera y aparte también ferroviario, que tendrá un costo estimado de 12.000 millones de dólares. Este proyecto estará formado de 4 estudios estratégicos, estudio de diseño básico de ingeniería, sería ingeniería básica, ingeniería de detalle, después ingeniería de construcción, estudio de mercado, estudio estratégico y estudio ambiental, para que no produzca ningún impacto. Eso es importante, pero la carga, cuando un tren es rentable, con la carga, mayormente, pasajeros también, pero es menor, pero la carga, un tren puede traccionar y jalar cerca de 7.000 toneladas o más. Entonces, ¿cuánto por volquetes o por camiones Volvo de diésel necesitarían para transportar 7.000? Miles de. ¿A qué costo de flete? Piensen cada ustedes, ¿por qué no lo han hecho? Lamentablemente, hasta los ministerios que han habido de transportes, han habido personal no capacitado, que probablemente asesoró mal. O sea, si no tiene experiencia una persona, no puede asesorar bien. Una persona que está estudiando necesita trabajar en el área que va a trabajar como profesional. Ese va a tener más actividad y más experiencia de trabajo y puede asesorar a un ministro o a un... De lo contrario, una persona que no tenga experiencia, ¿no? Es como un profesor. Puede ser de una universidad, si él no ha trabajado nunca, sacó con notas 18 o 20 promedio y nunca trabajó, no practicó. Entonces, y todavía lo ponen de repente jefe de prácticas y de ahí pasa, si no tiene trabajo,
voy a buscar un trabajo y le dan para que sea profesor. Entonces, ese profesor, ¿qué va a enseñar? Teoría y más teoría. No tiene experiencia. No es lo mismo que un profesor, que es profesor en una universidad, y dice, este proyecto lo voy directamente, le explica todo el proyecto a los alumnos, y este proyecto el sábado los llevo, van a ver mi proyecto. Ese profesor sí enseña, bien, tiene trabajo, ha tenido experiencia y ese puede enseñar. Pero ese es el cuidado, ¿por qué ha pasado el atraso? Asesores incapaces, quieren asesorar a los ministros y tampoco, o también otra alternativa, de repente, desvío de dinero para aprovechamiento, que eso ya es otra coima, ya es otro interés. Estos estudios son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por un monto de 6.8 millones de dólares, casi 7. Este megaproyecto busca integrar a Brasil, Bolivia y Perú a través del transporte ferroviario que abarca 3.755 kilómetros del puerto de Santos Atlántico hasta el puerto de Hilo Pacífico. Este proyecto integrará también 7 países de la UNASUR: Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Esto también es 3.755 kilómetros de vía férrea del Pacífico al Atlántico. Pasa ese tren biocénico, cruzará Brasil, Bolivia y Perú. El tren biocénico que se pretende construir en nuestro país cruzará Brasil, Bolivia y Perú para unir los puertos marítimos de Hilo, Moquegua, Perú y Santos, San Pablo, Brasil. Bueno, esta vía permitirá acceder a los mercados mundiales y trasladar 80.000 toneladas de mercancías al año y 6 millones de personas por transportar como pasajeros. Probablemente la cifra que sea 80.000 toneladas probablemente se supere a cerca de 100.000 toneladas, no solamente 80.000. El 1 de septiembre de 2017 se realizó la reunión de Bolivia de Evo Morales, presidente, y también el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, donde se analizó proyectos. Él ahí era presidente cuando se reunió con Evo Morales, pero como ya no es presidente, lo pongo a expresidente, para que la carga de toneladas de mercancía boliviana de exportación e importación se mueva por Perú y no por Chile, como ocurre actualmente. Es necesario que se realice ese cambio, pero tenemos que tener nosotros los puertos adecuados, modernizados, ampliados, porque tengan mayor cantidad de barcos que puedan recibir. ¿Y eso de quién dependerá? De nuestro gobierno. Esta reunión bilateral se planificó cómo los exportadores bolivianos trasladarán sus productos por Perú y no por Chile. Esto expresó el presidente boliviano Evo Morales en la ciudad de Coro Coro, en el altiplano, en La Paz, Bolivia. Este megaproyecto ferroviario que busca integrar a Brasil, Bolivia y Perú a través de ese transporte ferroviario que abarca 3.755 kilómetros desde el puerto de Santos, Océano Atlántico, hasta el puerto de Hilo, Océano Pacífico. Se debe resaltar que este nacional de Bolivia, entre la red ferroviaria oriental y red ferroviaria andina, que tiene una longitud de 1.700 kilómetros desde Santa Cruz a Bolivia hasta el Hito Cuarto, que es frontera con Perú, va a pasar el tren nuevo de Brasil, de Bolivia y Perú. El presidente Evo Morales dijo que por la visita del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula, también cuando era presidente, la interconexión ferroviaria con Brasil y Perú sería una integración sudamericana, lo expresó el presidente Lula, que ahora está preso también como otro presidente. El mandatario boliviano reiteró que es lo más conveniente para Bolivia que toda la carga boliviana que sale por Chile se importe y exporte por los puertos de Hilo, Matarani y Mollendo, para evitar la dependencia de los puertos chilenos de Arica, Antofagasta y Iquique. Acá pueden apreciar un tren, o sea, como son tren de carga, pues contenedores cargar solamente, miles de vagones. Eso podría cargar este tonelaje, un volquete de diésel, no. Miles necesitaría de camiones. ¿Y cuánto tiempo demoraría? ¿Y a qué flete? ¿A qué costo?
Acá otra vez, fíjese, y sigue. Pueden cargar, y acá nosotros cargamos cantidad mínima. Eso nos impide, al no tener trenes de desarrollo industrial, hasta nuestros productos mismos, pongamos, en el caso cito otra vez la papaya, se pudre la papaya, la parte vegetal, en las zonas que produce papaya. ¿Y qué contiene la papaya? Papaína, ablandador de carne. Debería tener la papaya, la producción de papaya, un valor agregado de esa papaya. En Paraguay hay una planta, una fábrica que produce papaína. En onzas nomás, no me acuerdo cuántas onzas, y eso se exporta al extranjero y ingresan dólares. Nosotros todavía debemos hacer eso, pero no se ha hecho hasta este momento. Los transportistas terrestres bolivianos piden utilizar más los puertos peruanos de Hilo, Matarani y Mollendo, cada vez que se ven perjudicados por los paros, huelgas y bloqueos en las terminales terrestres y puertos chilenos. De acuerdo con el estudio de mercado del megaproyecto ferroviario biocénico, se estima que el transporte marítimo de carga para el 2050 estaría superior a los 100 millones de toneladas, de las cuales podrían pasar por los puertos de Hilo, Matarani y Mollendo. Paraguay ha acordado con el Perú reactivar sus exportaciones e importaciones solo por el puerto de Hilo. Tenemos que realmente ampliar, modernizar el puerto de Hilo, el puerto de Matarani, el puerto de Mollendo y todos los puertos de nuestro litoral. A pesar de lo estratégico del megaproyecto bioceánico para Bolivia, Brasil y Perú, ¿cuál es la funcionalidad operativa que tiene hoy el puerto de Hilo para la carga boliviana? Pregunta. Se debe mencionar que en la década de los 80 se acordó conceder a Bolivia facilidades portuarias y zonas francas en los puertos de Matarani e Hilo, en Perú. En 1992, los gobiernos de Bolivia y Perú, con el expresidente Alberto Fujimori, firmaron el convenio marco del megaproyecto binacional de amistad, cooperación e integración Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz. Entre los puntos de este acuerdo es que Perú otorga a Bolivia reactivar sus exportaciones e importaciones por el puerto de Hilo. Esta es otra vista, que también otro tipo de vagón, pero también que ven ahí en la parte superior, contenedores, miren, es más ancho y así, el tren sigue, miles de contenedores. Otro tren, ahí está, contenedores, esto pueden ver ahí, contenedores. La Empresa Nacional de Puertos del Perú, el puerto de Hilo, cuenta con un muelle de atraque tipo espigón, con 4 amarraderos para buques, con una longitud que varía entre los 100 y 200 metros y una profundidad de 8.2 a 11 metros de batimetría o calado. Hay que dragar la arena mediante bombas para lograr mantener un calado de máximo 14 metros, o menos hasta 10, 12 metros para barcos Panamá, pero barcos más grandes ya necesita profundidad de 14 metros. Eso en todos los puertos, siempre cada cierto tiempo tiene que dragar porque la arena se sedimenta. Estas características técnicas permiten al puerto de Hilo atender barcos contenedores tipo Panamax. Ese es el barco internacional que más carga 300.000 toneladas, o también 5.000 contenedores o 4.000, dependiendo del tamaño, pero generalmente granaleros con una capacidad de carga de 35.000 toneladas. Una de las principales debilidades del puerto es que este no cuenta con la infraestructura exterior de cualquier puerto internacional denominada diques de abrigo. ¿Qué cosa es diques de abrigo? Cuya función es reducir la oscilación proveniente del mar para que los buques navieros sean vulnerables al oleaje exterior. Si hay un oleaje por fuerte, marea alta fuerte, y si están cerca 2 barcos, pueden tropezar y rozar y producir vulnerabilidad uno a otro. Para eso, los diques de abrigo
evitan eso. El megaproyecto de Bioceno se estima que costará 12.000 millones de dólares. Se debe mencionar que los estudios de mercado realizados por empresas de reconocida capacidad técnica y experiencia en este tipo de megaproyectos ferroviarios para poder obtener más seguridad, confianza técnica y rentabilidad económica. Con este megaproyecto ferroviario biocénico se modernizará el puerto de Hilo, instalando modernas grúas pórtico para poder atender los buques Panamax de 300.000 toneladas de carga y de contenedores con menor tiempo de carga, ampliar el muelle y ensanchar la plataforma del puerto. Acá hay una comparación. Población de habitantes de Perú, Bolivia y Brasil. En este caso está Bolivia, el 2015 nomás, según la información que da el organismo boliviano, 11.052.864 habitantes. Perú, 32.400 en el 2016. Y Brasil, 208.846. Todo eso suma 252. Los tres países en población, densidad poblacional, 252 millones. Admitamos 10%, son 25 millones. Sumando esos dos, da 277 millones, estimado al 2020. Vamos a tener cerca de casi 280 millones de habitantes en los tres países. Y necesitamos más productos, tanto de importación como de exportación. Necesitamos trenes y necesitamos puertos bien adecuados. Exportación en Perú, total, a este año de 2016, 34.160 millones de dólares. Importación en Perú, 38.455 millones. Acá que nos indique, fíjese bien las cifras. Importación es mayor que exportación, o es menor. Mayor es, estamos importando más que exportando. Cuando un país exporta más, es porque se está industrializando, está produciendo más. No debe ser, por lo menos debería ser la balanza de exportación igual, pero es mejor que la exportación sea mayor y la importación menor, porque se está fabricando equipos que ya no necesita exportar. Exportación, vean, de Brasil. Hasta ese año también, 182.000 millones. Importación en Brasil, 135.000 millones. Siempre vean, exportación es mayor que importación. Y un diferencial bastante grande y fuerte. Entonces, eso tenemos que, un país desarrolla más cuando exporta más e importa menos. Cuando un país importa más, es porque está mal, no hay industria. Y ahora pasemos a Bolivia. 7.380 millones. Ese es el organismo que controla todas las exportaciones en Bolivia, hasta al mismo año, 2016. Importación en Bolivia también tiene 8.000, o sea, más importación. Entonces, lógicamente que con el tren bioceánico, Bolivia aumentará sus exportaciones e importaciones. Bolivia debe aumentar más de 10 veces sus exportaciones para convertirse en un país industrial. Entonces, lógicamente que es un país mediterráneo, no ha tenido mucho acceso y difícil su salida de sus exportaciones. La Alianza del Pacífico. ¿Quiénes forman la Alianza del Pacífico? México, Colombia, Perú y Chile. ¿Por qué? Sus litorales está el Océano Pacífico, por eso se llama Alianza del Pacífico. ¿Qué objetivos persigue la Alianza del Pacífico? Avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales, inversión y personas. Segundo, impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de sus economías. Convertirse en una plataforma estratégica
política económica, comercial proyectada al mundo de la cuenca amazónica a la cuenca Asia-Pacífico. Repito, la cuenca Asia-Pacífico son 4.500 millones de habitantes que tiene el Asia-Pacífico. ¿Todo el mundo cuántos tiene? 9.000 millones. La mitad de la población está ahí, en el Asia-Pacífico. Pero nosotros tenemos la cuenca amazónica, que es la mayor cantidad de agua para hacer grandes centrales hidráulicas. La tiene Brasil y Perú, el río Amazonas. Y también para producir la parte del granero para alimentar al mundo. Pero no se está aprovechando, solo hay tala de árboles y no siembran más árboles. La Alianza del Pacífico es un bloque comercial más importante de América Latina y representa el 55% del Producto Interno Regional de toda Sudamérica. En el Perú la minería representa el 14.5% del Producto Bruto Interno y el 35% del impuesto a la renta. ¿Cuáles son los factores de frenaje? Factores que disminuyen el desarrollo de hilo, o sea, factores que impiden el desarrollo de hilo. ¿Qué factores son? Hay que potenciar el puerto de Hilo para encaminar la modernización del muelle de Napo, que pertenece al Perú. Mientras el puerto de Hilo, lo máximo que alcanza es de 400.000 toneladas anuales, siendo su capacidad de 1.000 toneladas, o sea, no aprovecha, es una utilidad muerta. ¿Por qué? Necesita ampliar, necesita mejorar. Y tiene una resistencia teórica de 3 toneladas por metro cuadrado, se refiere a la infraestructura, toda que tiene la estructura. Básicamente exporta harina de pescado, granos y minerales. Lo que tiene ocupado parte de su patio y almacén son las 70.000 toneladas de escoria inmovilizada, que esto es de la Sauder. Tiene que Sauder, la fundición de Hilo, desplazar las 70.000 toneladas y ampliar el puerto de Hilo, el Napo. Entonces, la falta también tiene rompeolas para operar en temporadas críticas. No hay unos verdaderos rompeolas. Eso tiene que desarrollar en Hilo. Los otros factores que también son de frenaje para el puerto de Hilo, que lo frenan, lo aguantan, lo obstaculizan para el desarrollo de Hilo. La situación climática afecta seriamente la actividad comercial y marítima debido a la precaria infraestructura, por la presencia de olas también por encima de 5 metros de altura y los cierres del puerto de Hilo. Cuando pasa 5, tienen que cerrar el puerto de Hilo. Eso también debe contemplarse. El terminal portuario está dentro del casco urbano de la ciudad. Esto impide ejecutar obras de ampliación por las vías de acceso para transporte de carga saliente y transporte de carga entrante. Y acá la fundición de Hilo de Sauder debe desplazar las 70.000 toneladas y dejar espacio para que amplíe el puerto de Hilo. El Plan Nacional de Puertos se propone una inversión de $300 millones. El propósito es acortar el tiempo y ganar para poder toda la carga boliviana pasarla por Hilo, por Matarani y por Mollendo. Ministerio de Transportes y Comunicaciones se acercó cuando era el exministro Giuffra, Bruno Giuffra era ministro de Transportes, exministro, y el congresista por el departamento de Moquegua, Mario Mantilla Medina, dijeron que la única alternativa más viable es la modernización del puerto de Hilo, a fin de que se encuentre preparado técnicamente para recibir y embarcar la carga de Brasil, Bolivia y Paraguay y Argentina hacia los países del Asia-Pacífico, APEC. Queremos que se declare de interés nacional la modificación del plan de desarrollo portuario para Hilo, para que de esta forma, me hace falta, buscar la modernización del terminal de Napo y abrir las puertas a los inversionistas privados para ampliar la capacidad operativa de Hilo. Equipamiento portuario. Con la declaratoria de interés nacional, la Autoridad Portuaria Nacional de Puertos en Napo
de Hilo y el gobierno central se fijarían en la provincia y departamento de Moquegua y se preocuparían por modernizar el muelle que necesita la implementación de maquinaria moderna, grúas pórtico modernas, portacontenedores, ampliar el muelle, ensanchar la plataforma y más almacenes, un remolcador para un problema de un barco, debe haber un remolcador para que sea un terminal portuario más competitivo internacionalmente. Influye mucho, lo que antes les decía, en los operadores de comercio exterior, la distancia que hay de Hilo a China por el Pacífico. Las naves que salen del puerto de Santos en el Atlántico a China recorren 23.000 kilómetros para llegar a China. El trayecto marítimo de Hilo lo hacen en 15.000 kilómetros, una diferencia de 8.000 kilómetros. ¿Qué significa 8.000 kilómetros? De Tumbes a Lima hay 2.600 kilómetros. Sería prácticamente desde Panamá, como 8.000 kilómetros. Entonces, eso influye en el costo y en el flete. Foro técnico del Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento. Trabajos técnicos necesarios para modernizar el puerto de Hilo. Para modernizar el puerto de Hilo, Cociplán. Ya se acabó la pila. Mejorar la infraestructura del puerto. Se requiere alargar el muelle a 100 metros mar adentro. Construcción del muelle de abrigo para rompeolas. ¿Por qué el muelle 100 metros mar adentro? Porque la profundidad del mar va a ser mejor. Va a tener mayor capacidad para recibir barcos de mayor capacidad. Construcción de un muelle de abrigo para rompeolas. Construir 2 zonas para atracadero. Ampliar los almacenes. Optimización de todo el sistema de carga y descarga. Incorporación de grúas pórtico modernas. Ejecutando todos estos trabajos técnicos en el puerto de Hilo se puede duplicar a 2 millones de toneladas. Tendríamos mayor capacidad ese puerto, eso es lo que tiene que hacerse. Había una reunión el 3 de septiembre del 2018, está en Cobija, una ciudad boliviana al norte de Bolivia, se reunieron acuerdos bilaterales alcanzados entre Perú y Bolivia. En esa ocasión el presidente peruano Martín Vizcarra anunció la construcción de un nuevo puerto de Hilo, en Hilo, para soportar el comercio por un futuro corredor ferroviario que una los océanos Pacífico y Atlántico. El presidente Evo Morales arribó a Hilo junto con una comitiva de ministros y empresarios encabezados por su ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pari. Eso ha sido el 18 de septiembre. Entonces, el presidente con todos los ministros de Evo supervisó la capacidad operativa del puerto de Hilo. Estuvo presente supervisando. El presidente Evo Morales fue declarado huésped ilustre y recibió la medalla, la llave de Hilo. Dicho presidente declaró, más me quieren en Perú que en Bolivia. O sea, produjo la carcajada de todos, porque realmente que él está empujando este proyecto. Es que Evo Morales quiere a Bolivia, quiere el desarrollo de Bolivia, está alcanzando desarrollo minero cada vez más. Y lo que acá necesitamos tener ojalá también en nuestro país, crezca igual como está queriendo desarrollar Bolivia. El presidente Evo Morales visitó el sábado 27 de octubre del 2018 el puerto peruano de Hilo, en que canalizará las exportaciones e importaciones de Bolivia. El presidente Evo Morales recorrió todas las instalaciones de Hilo y presenció la descarga del primer barco de 13.000 toneladas de productos destinados a Bolivia. Declaró que fuimos a supervisar y acompañar la llegada del primer barco de carga en el puerto de Hilo, Moquegua, a 1.300 kilómetros al sur de Lima, y que el gobierno del Perú remodelará, modernizará y aumentará su capacidad en toneladas de carga, mayor profundidad en su calado o batimetría. Inversión estimada de este proyecto, megaproyecto. Duración estimada de construcción, 8 años. Tiempo de concesión para la administración, mantenimiento y control del megaproyecto bioceánico, 30 años.
China, Alemania, Suiza han mostrado gran interés en participar en la financiación del tren bioceánico, pero aún deben hacerse los estudios definitivos sobre viabilidad que estarían terminados en este año y factibilidad financiera en este año 2018. Suiza aportará, aparte de inversión, también asesoría técnica al proyecto bioceánico. Declaratoria de interés nacional, pongo. Es necesario que cada estado peruano, boliviano y brasileño otorgue al megaproyecto ferroviario bioceánico que une el puerto de Santos, San Pablo, Brasil, con el puerto de Hilo, Moquegua, Perú, la declaratoria de interés nacional mediante un decreto supremo, que eso lo puede otorgar un presidente, decreto supremo, con una ley y su reglamentación de cada país, y el Congreso de la República con una ley y su reglamentación en cada país por cada presidente, lo que permitirá obtener financiamiento que falta y beneficiar a miles de peruanos, bolivianos y brasileños. Acá pueden apreciar la magnitud, el largo, el tamaño de un tren. Se puede cargar, como repito, 7.000 toneladas, hasta 13.000 y 14.000, dependiendo de la capacidad de la locomotora, la potencia. Algún día cercano, ojalá que sea 2019, podamos empezar por lo menos a tener trenes así. Yo le voy a indicar, son 8 trenes que debemos tener y desarrollar 9 puertos, no, 8 puertos y un puerto nuevo. Acá les traigo una primicia, ¿no? Una cosa nueva. Este es un tren, primer tren de hidrógeno, no es bota, digamos, como descarga vapor de agua. O sea, este tren alemán, bueno, es construido en Francia, pero también apoyado a los dos, Alemania y Francia, y desarrolla 140 kilómetros por hora. Ya están 2 meses o 3 en funcionamiento, estaba operando. Tiene alcance de este tren, su autonomía, 1.000 kilómetros. O sea, carga con hidrógeno y puede avanzar, y después si le falta una recarga y avanzaría otros 1.000 o la distancia. O sea, más o menos como estamos avanzando en el mundo. En París hay buses de doble cabina, doble primer piso y segundo, y también simples con hidrógeno, ya trabajando hace un año atrás. ¿Por qué? No contaminan el ambiente, solamente arroja vapor de agua, H2O, nada más. Entonces, ese entró en servicio en Alemania, fabricado por la empresa francesa TGV Alstom, una autonomía de 1.000 kilómetros. Bueno, acá pueden ver un Panamax lleno de carga de contenedores. Empecé con la cuenca amazónica, se termina con la cuenca asiática del Pacífico. Estos barcos van a la cuenca del Pacífico. Muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Háganla, ¿sí? A ver.